viendo y que, bueno, que lo hemos comentado constantemente, como lo que es el área de geriatría. Nosotros no solamente hablamos de que existe una transición demográfica en la cual, pues obviamente, pues estamos viendo más adultos mayores, sino también estamos viendo que estos adultos mayores tienen enfermedades crónico-degenerativas y esas enfermedades crónico-degenerativas, pues eventualmente están condicionando la discapacidad o lo que es la dependencia funcional. Y todo esto, pues, inminentemente va a llevar a la necesidad de apoyo para lo que es el cuidado del adulto mayor. Siguiente. Los países desarrollados. Si bien es cierto que obviamente estos procesos de envejecimiento han sido un poquito más pues conscientes, de una manera más organizada, eventualmente también tienen que empezar a voltear a ver a los cuidadores. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente con el cuidado de un adulto mayor, sino No, ya. también de lo que son precisamente los niños o incluso las personas con discapacidad. Esta imagen me agradó mucho porque nos dice que estas encuestas no solamente se están llevando a cabo en los países desarrollados, ya empieza algunos otros países, como en este caso en Latinoamérica, una encuesta nacional Órale, para el sistema de cuidados, aquí en este sigo. caso en nuestro Vale. país, en las cuales hablan precisamente de lo que es el cuidado no solamente del adulto mayor, sino tratando de visualizar lo importante que es este rol. Siguiente. La encuesta que tenemos nosotros aquí en nuestro país, que se llevó a cabo en el año 2022, es una encuesta que está encaminada a lo que es el sistema de cuidado. Específicamente, es una encuesta que va a tratar sobre la demanda de los cuidados en los hogares, en las características de estos cuidadores y en las percepciones sobre los tipos de cuidado que se requieren. Esto no quiere decir que sea la única encuesta que se ha podido llevar a cabo. Obviamente ha habido algunos preliminares desde el año 2009 en la cual de alguna forma, mediante lo que son, pues lo que es el estudio de lo que son los cuidados en cuanto al tiempo, en cuanto al tipo de actividades que se realiza, el tipo de personas que se encuentran en el empleo, como podrán ver en lo que es el recuadro del lado derecho, son algunas de las encuestas que se han realizado en nuestro país. Y esto, pues obviamente empieza desde el 2009, pero se concreta como tal con estas características y estas dimensiones hacia el año 2022. Para esto, esta encuesta se percibe ya como tal, como un comunicado de prensa a partir del año 2023, o sea que relativamente es una encuesta muy nueva, algo que nos puede brindar información muy importante, que nos permite visualizar lo que es el rol de este cuidador. Y para esto, algo que me llamó muchísimo la atención es que por lo menos la cantidad de personas que requieren un cuidado en el hogar, tomando en cuenta lo que son niños, pacientes discapacitados o adultos mayores, es cerca de 58.3 millones de personas. Y esto quiere decir que, bueno, que es una población que finalmente debemos también visualizar, tenemos que estar más conscientes de lo que está sucediendo pues en nuestro país y obviamente en este proceso de envejecimiento. Y todavía un poquito más importante que de esta cantidad tan grande, cerca de 22.4% de personas requieren algún tipo de cuidado en casa. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de estas encuestas, yo creo que algo que también es importante que nosotros tomemos en cuenta es que cuando hablamos de los cuidadores y específicamente del cuidador primario, nosotros estamos viendo que también los hogares, la cantidad, el porcentaje que tiene un solo cuidador con persona, insisto, una persona, un niño, una paciente con discapacidad, un adulto mayor, es de cerca del 40%, en el cual, pues en muchos de los casos, no son solamente 40 horas a la semana, sino eventualmente es un manejo que es prácticamente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y lo cual hace muy complejo esta situación, porque también en muchos de los casos estos mismos cuidadores son los que tienen que trabajar, son los que tienen que darnos, pues obviamente, la seguridad social, y se hace complejo porque también pasan muchas horas solos nuestros pacientes.
Sin embargo, también pues es también considerable la cantidad de personas en muy poquitos casos en los cuales estamos hablando que existen más de 4 cuidadores en una casa, ¿no? Y en este 7.5% estoy hablando de muy poquitas personas. Obviamente, como platicaba hace unos días con Esther, es muy difícil que podamos hablar ya de familias extensas, estamos hablando de familias muy pequeñas, familias que a lo mejor están separados o familias que los hijos viven en otros países o en otras ciudades, que lo cual es más complejo que el paciente pueda tener un cuidado las 24 horas. Siguiente. Por otro lado, también tenemos una opción que es precisamente el considerar que las personas mayores de 60 años, en este caso, estamos hablando que cerca del 19 millones, 19.9 millones de personas son mayores de 60 años y de estas se supone que solamente el 28.8 recibe cuidados. Entonces nos deja una porción relativamente grande de personas que tienen que estar solos en casa, que son prácticamente sin ningún tipo de apoyo y esto requiere todavía más relevancia cuando hablamos que son personas mayores de 60 años con cierta discapacidad y dependencia. Como lo podemos observar, hasta un 65% de los casos recibe apoyo, pero solamente e incluso hasta un 35% de ellos no tienen ningún tipo de apoyo a pesar de tener esta discapacidad o dependencia. Entonces, esto nos quiere, pues obviamente, voltear un poquito a ver a esa situación, porque obviamente los cuidados, volvemos a indicar, se vuelven un poco complejos considerando que no tenemos a los cuidadores, primero, pues obviamente tan disponibles, existen ciertas barreras también en cuanto al aspecto socioeconómico, incluso cultural, que no nos permiten tener a estos cuidadores, pues obviamente capacitados y obviamente también pues con la capacidad, obviamente, de poder hacerse cargo del adulto mayor. Siguiente. Otra de las cosas quería yo comentarles es que la necesidad de los cuidados para el adulto mayor, de acuerdo a esta encuesta, nos habla mucho de la necesidad de cuidados de enfermería. Y esto es algo relevante porque obviamente no son cuidados relativamente sencillos, sino realmente requieren cuidados en actividades básicas de la vida diaria, el poder llevar a cabo también un apoyo en las actividades del hogar e incluso en este adulto mayor pudiera tener algunas actividades de estimulación, manualidades o de algún otro tipo de actividades que le permitan a estos adultos mantenerse activos y por lo menos lo más funcional posible. Sin embargo, en algunos de los casos, como ya lo observábamos hace un momento, son pacientes que se encuentran solos y obviamente pues estos cuidados se administran prácticamente de manera independiente, pero no es porque lo puedan hacer, sino porque de alguna manera se encuentran un poco más restringidos porque no existe el cuidador en casa que esté al pendiente. Y si se pueden dar cuenta también, la cantidad de personas que en algún momento acuden a lo que sería una residencia de día o una residencia permanente es relativamente bajo, sobre todo porque las condiciones socioeconómicas pues de cada familia es diferente. Estamos hablando, como les comentaba, de personas que incluso pues tienen que dejar de trabajar o tienen que perder algunas horas de trabajo para poder condicionar a que puedan llevar pues a sus pacientes a estas unidades. En muchas ocasiones, obviamente, uno de los limitantes más importantes es la cuestión económica. No siempre es tan fácil el poder acceder a estos cuidados. Siguiente. Algo importante y bueno, y quiero suponer que a lo mejor algunas de las personas que están ahorita pues en esta charla, pues a lo mejor no pudieran estar también relacionados con el tipo de cuidadores que también estamos observando. Este, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Es importante porque estos cuidadores, pues son importantes reconocerlos.
Lo que a veces a nosotros nos interesa son los cuidadores primarios, eventualmente porque es aquel que nos va a ayudar, obviamente, a reconocer ciertas características, ¿no? Sobre todo porque son personas que viven con ellos, que saben más que nada de cuáles son las actividades que realiza, qué es lo que ellos hacen en el día a día. A nosotros nos ha pasado últimamente que nos mandan a pacientes que llegan solos y que obviamente nos mandan por queja de memoria y pues no tenemos a nada más que preguntarle o saber a quién darle las indicaciones adecuadas sobre qué es lo que se puede hacer en relación a pues al seguimiento o al cuidado de este paciente. De alguna manera también son las personas que nos van a ayudar a dar los cuidados en casa, darle un sostén a lo que son los cuidados que dimos en el hospital o las indicaciones que dimos en la consulta. Y si no contamos con un cuidador primario, pues se vuelve una situación un poco compleja. Si bien es cierto, también tenemos estos cuidadores secundarios que nos acompañan a la consulta, pero finalmente son personas que no están a cargo. Y obviamente, pues el trabajo digamos, su manera de ayudarlos es acompañarlos, pero solamente es eso. Y entonces finalmente perdemos la continuidad del cuidado. También nos ha pasado, por lo menos acá, es muy frecuente que tengamos cuidadores carrusel, que tengamos hijos, que son 7 u 8 hijos y deciden dividirse el cuidado por semana, por mes o incluso hasta por año hemos tenido, que obviamente se hacen cargo de su paciente, pero pues obviamente como cuidadores primarios de repente se causa un poquito de mala relación con los familiares, sobre todo porque muchos de ellos dicen, pues es que conmigo estaba mejor que con mi hermano, cada vez que se lo llevan conmigo está un poquito más estable y con ellos regresa un poco más descontrolado de sus enfermedades y pues bueno, es una situación que podemos pues de alguna manera llevar a cabo, pero pues que es posible, sobre todo porque también estamos enseñando a los demás cuidadores a cómo hacerlo y pues obviamente también de alguna forma despegarnos un poquito de ese cuidado al 100%. Esta problemática de los cuidadores se vuelve un poquito más difícil, sobre todo en nuestros países a nivel Latinoamérica. Hay muchísimos estudios que nos hablan de los cuidadores informales. Eventualmente es alguien que no conoce nada del área. Son personas que obviamente son amas de casa o recién jubilados o personas que no tienen nada que ver con lo que es el área médica y pues de repente les instauramos un cuidado y eventualmente para ellos es un poco más complicado, sobre todo porque también son cuidadores informales y aparte son no remunerados. Entonces, pues obviamente la situación no solamente es la salud del paciente, sino también las condiciones económicas que se van restringiendo precisamente por este impacto en lo que es el manejo o el tratamiento del adulto mayor. Tenemos algunas otras situaciones que son un poquito más fáciles, que en algún momento sería lo más adecuado, tener un cuidador formal, que obviamente sería el área de enfermería o alguien del área médica. Sin embargo, pues obviamente los costos todavía pues son algo elevados. Sí hemos tenido algunos pacientes que en un momento tienen cuidadores los 3 turnos o los fines de semana también, y entonces eso hace pues mucho más fácil el cuidado para los familiares, pero pues obviamente recordemos que en muchos de los casos la situación socioeconómica es muy limitada. Siguiente. También tenemos lo que es prácticamente las características de los cuidadores. Estas características de los cuidadores habla de todo de lo que hemos, pues obviamente leído en todos los artículos acerca de lo que es un cuidador. Un cuidador normalmente es una mujer entre los 50 y los 65 años de edad. Y lo sorprendente para mí en esta encuesta que les comentaba, por lo menos en nuestro país, es que incluso hay mujeres a partir de los 15 años siendo cuidadores tanto de niños como de personas discapacitadas o de adultos mayores. Entonces, obviamente, el impacto del aspecto social o incluso de su salud, pues obviamente empieza a verse desde edades muy tempranas. También generalmente son personas que son amas de casa o personas que se encuentran en reciente jubilación. Normalmente son las hijas, son las esposas y en este caso pues también madres de niños con discapacidad o niños pequeños que requieren cuidados y
como les comentaba, la generalidad es que sea una escolaridad relativamente básica y eso hace difícil porque en algún momento consideramos que es parte del proceso de envejecimiento. Es normal que el paciente esté encamado, es normal que el paciente esté deprimido, es normal que el paciente tenga trastorno de la marcha porque es parte del proceso de envejecimiento. Y obviamente el que podamos explicarles que en este proceso de envejecimiento no todo es normal, sino está pasando algún proceso que obviamente impide que ese adulto mayor se mantenga, pues obviamente funcional o activo en las actividades básicas de la vida diaria. Como les comentaba, normalmente son cuidadores únicos, son personas que se dedican al cuidado de su adulto mayor, en muchos de los casos al 100%, 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año y obviamente pues eso va mermando para obviamente ocasionar algo que ya veremos más adelante, que es el colapso del cuidador. Durante las últimas semanas también hemos tenido muchas preguntas por parte de los familiares o incluso de personas que han tenido a un adulto mayor y me dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo sé que yo soy un cuidador? Pues bueno, desde el momento que nosotros empezamos a proporcionar una ayuda, ya sea en la higiene, ya sea en la alimentación, ya sea en administrar medicamentos, el que podamos arreglar o darle una seguridad a su entorno, el que tengamos que movilizar de rueda, el que podamos mover una andadera o ir con ellos a todos lados con andadera, realizar una serie de ejercicios, en ese momento nos convertimos en un cuidador. Sin embargo, como les platicaba, no es algo que nosotros podemos decir, yo lo elegí, yo sé que mañana lo voy a hacer. Es algo que va sucediendo en el transcurso pues de este cuidado. De repente nos encontramos hijos que no saben, por ejemplo, los fármacos que se toman, no saben las enfermedades que tienen los papás y siempre les decimos, por eso necesitamos que acudan ustedes a la consulta, porque tal vez en este momento no requieren un cuidado más allá de un acompañamiento a la consulta, pero por lo menos sabe usted qué tipo de enfermedades o qué fármacos son necesarios para su cuidado. Y eso de antemano pues ya nos da una ventaja, porque eso quiere decir que en caso de que llegara a suceder alguna situación extraordinaria, siempre va a haber alguien que va a conocer las patologías que están llevando este paciente. Siguiente. Otra de las cosas importantes para mí, el hablarle en esta charla, era que nosotros necesitamos saber qué sería un cuidador ideal, qué sería lo que podríamos hacer como cuidadores, cuáles son las cualidades que debemos de tener. Y esto es algo que aprendí con mi área de trabajo social, con mis trabajadoras sociales. Realmente es algo que se aprende día a día y es algo que nosotros decimos siempre. Estamos hablando que cuando hablamos del cuidado, idealmente sería poder cuidarlos en base al amor, en base a que conocemos a esa persona, en base a una persona que pues obviamente identificamos sus intereses, sus necesidades. Sin embargo, a veces esta situación no es posible. En muchos de los casos también es importante poder visualizarlos porque nos ha tocado también que tenemos situaciones en las que ya sufrieron una violencia intrafamiliar o alguna problemática desde el punto de vista psicológico y se les pide obviamente regresar con la pareja o que los hijos se hagan cargo de una situación que a veces es un poquito insostenible y pues obviamente a veces decimos si no es por amor, por lo menos por humanidad, ¿no? Tratar de ayudar lo más que se pueda, tal vez no con ese cariño, pero sí por la humanidad, poder ayudar a este adulto mayor o buscar de alguna forma algún otro cuidador que pueda auxiliarnos en el cuidado. Por otro lado, también sería muy importante que estos cuidadores tuvieran respeto tanto para él como para la persona que se cuida. De alguna manera, los dos necesitan sentirse bien con ellos mismos y obviamente con las actividades que se realizan. Eh, a veces también pasa que la familia suele juzgar, ¿no? De lo que se está haciendo y se dice, bueno, pues es que no creo que sea el adecuado manejo, el adecuado cuidado que se le esté brindando. Sin embargo, la verdad es que muchos de ellos buscan información o tratan de buscar la forma de ayudar a ese paciente. Entonces, creo que también se debe de tener ese respeto para ambos, tanto para el cuidador como para el paciente que ha sido cuidado.
Y pues este último sería la paciencia, sobre todo en lo que son los pacientes que tienen una demencia, que tienen algún síndrome neurocognitivo, que obviamente, pues como dicen, el que tiene paciencia es porque hay amor, ¿no? Pero a veces aún así con amor se vuelve un poco complejo, sin embargo, porque no logramos lo que nosotros estamos proponiendo. Y eso también es parte de lo que sufre el cuidador, estar viendo que pues la evolución de la enfermedad no nos permite tener un adecuado manejo. Siguiente. Por último, de estas cualidades, también tenemos la responsabilidad sobre todo del querer aprender, de poder saber qué es lo que podemos hacer para mejorar el cuidado de estos adultos. De hecho, cuando nosotros vamos como equipo interdisciplinario precisamente a ver a la familia, lo que nosotros buscamos es darle prácticamente lo que son las estrategias educativas, obviamente habilitarlos de nuevas técnicas para el manejo del paciente en casa y obviamente al ver que hay pues una adecuada recepción de la información, es mucho más fácil para, pues obviamente para la familia, para poder resolver el problema en relación al cuidado. Y obviamente pues la dignidad, que eso sería algo primordial. A pesar de esto, obviamente esto es hablando en un estado ideal, el poder entender que ese cuidador requiere espacio, requiere tiempos para poder ser apoyado. Obviamente, pues habría que ver también las circunstancias también siempre de los cuidadores, sobre todo pues para que se puedan apoyar de una forma más precisa. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. Cuando nosotros nos convertimos en cuidadores, pareciera que esto es a veces algo empírico o algo que realmente nos aparece pues algo de la nada. Sin embargo, la verdad es que investigando y leyendo, la verdad es que hay muchas formas de poder investigar o de hacer estos constructos precisamente en relación al rol de los cuidadores, en los cuales, pues obviamente quiere decir que no solamente va a ser el hecho de que vamos a vivir varios cambios, sino prácticamente empezamos desde como una etapa del duelo en la cual primero es aceptar la situación, aceptar la enfermedad, aceptar la evolución de lo que está pasando en este momento y en algún momento también darnos cuenta que obviamente necesitamos pausar un poquito la vida que habíamos planeado. Insisto, tenemos cuidadores que muchas de las ocasiones nos dicen es que esto va a pasar en un mes, esto va a pasar en 3 meses y yo voy a regresar a mi vida normal. O aquellos que han dejado su trabajo en Estados Unidos por cuidar a sus familiares, que eventualmente esto va a durar muy poco tiempo, ¿no? Y de repente se encuentran ante pues obviamente la disyuntiva de aprender nuevas técnicas, el poder disponer de menos tiempo, el de manejar esta incertidumbre de qué es ahora lo que va a pasar, qué es lo que estoy haciendo bien. Y obviamente, pues eso va a depender de lo que es la dependencia y de la preparación del cuidador. Entre más nos adaptemos a las situaciones, que seamos un poquito más flexibles a poder aprender y obviamente a entender lo que está pasando, buscaremos la información necesaria para que esto pueda fluir de manera un poquito más adecuada. Y por otro lado, pues obviamente establecer los cuidados de acuerdo a las características del paciente que estamos viviendo. Siguiente. ¿Y cómo es que impacta precisamente el cuidado de un adulto mayor? Uno de los impactos más grandes, pues, es cuestiones a nivel de relaciones de familia. Yo creo que a todos nos ha tocado la disyuntiva de ver hermanos que en algún momento se pelean porque consideran que el cuidado, pues, no es equitativo o que si son 4 hombres y una sola mujer, pues eventualmente el cuidado se le tiene que quedar a la mujer porque es la que está encargada del cuidado en general. Esto obviamente va a causar tensiones, esto obviamente va a causar conflictos que obviamente van a impedir una buena comunicación y pues en alguna forma también cuando son mujeres que están casadas y de repente la queja más importante es
mi pareja obviamente está molesta porque ya no tengo tanto tiempo, porque requiero obviamente apoyar en otras circunstancias en casa de mis papás o mis papás se tienen que venir a vivir a casa. Eso vuelve también una situación un poco compleja y obviamente pues una reducción en los tiempos de calidad de la familia. Y pues es una de los grandes problemas que vemos como parte del impacto de la persona cuidadora. Siguiente. Otro de los impactos que tenemos es a partir del área de trabajo y también de la situación económica. En muchas de las ocasiones nos dicen, es que doctora, no puedo dejar de trabajar. Si yo dejo de trabajar, en ese momento yo dejo de tener la derechohabiencia al seguro. Y entonces, pues, va a ser muy difícil porque entonces ahora, aparte de que no tengo el seguro, tampoco tengo un trabajo. Y obviamente en esa situación de poder entender que a lo mejor el cuidador va a estar solamente por las noches para el cuidado y no es que no haya cuidadores y no es que tenga un abandono, simplemente es que no tenemos más cuidadores, a veces son de los que llegan en la noche a cubrir todo el turno y a las 8 o 7 de la mañana ya están fuera porque tienen que ir a trabajar y obviamente esto se va a reflejar en un menor rendimiento en lo que son, pues obviamente, el descenso en las relaciones sociales, ya no pueden salir con sus amistades, ya no pueden tener algunas otras actividades que hacían en el trabajo, precisamente porque están dedicados al cuidado. Y entre más dependencia de lo que es el paciente, pues eventualmente va a haber un incremento en los gastos y esto pues también implica que en muchas de las ocasiones requerir turnos y obviamente el adulto mayor pasa más tiempo solo. Y es complicado por la situación que les comentaba. Las familias cada vez son más pequeñitas, las familias a veces están pues en otros lugares que les hace imposible mantener un adecuado seguimiento. Siguiente. Otra de las cosas que puede ser realmente muy pues desgastante para para el familiar o para lo que es la persona cuidadora, pues es lo que es los cambios a nivel de la situación de salud y el estado de ánimo. Nos ha tocado en muchos de los casos familiares que nos dicen es que no es posible ir al médico porque si yo voy al médico, entonces no hay quien cuide al paciente y eso también implica de alguna forma que vamos descuidando nuestra salud y a su vez, pues obviamente se va desencadenando más la posibilidad de padecer ansiedad y depresión y pues obviamente todo esto lo vamos a reflejar en algo que vamos a ver en la siguiente lámina, que es acerca de lo que es el colapso del cuidador. El colapso del cuidador para nosotros sigue siendo pues obviamente la parte fundamental de poder visualizar a los adultos, a este cuidador de un adulto mayor porque finalmente el hablar de un colapso quiere decir que podríamos desencadenar también un maltrato. Y entonces, esto no solamente implica que sean más horas de trabajo, más horas de cuidado, sino también una falta de capacitación, la evolución que tienen las enfermedades, los insuficientes recursos económicos, que todo conllevaría a la presencia de lo que es el colapso del cuidador. Siguiente. Prácticamente, cuando nosotros hablamos de identificar que es un cuidador primario, estamos hablando que no solamente lo hace área médica. En muchos de los casos, nuestra mano derecha y prácticamente parte vital de nuestro equipo, pues es la trabajadora social, nuestra enfermera, incluso las personas que están en el piso, nuestra enfermera también de piso, porque son los primeros en los que escuchan las inquietudes, los que ven cuáles son los sentimientos del cuidador, incluso identifican quién es el cuidador primario o cuáles son los otros cuidadores secundarios que acuden a este cuidado. Y pues obviamente son los primeros que reciben las preguntas de cuál es el cuidado que se debe llevar en casa. Y esto pues obviamente es importante porque de alguna forma es como nuestros oídos de una forma indirecta para que también nos comuniquen a nosotros en realidad cuál es el sentir de esos cuidadores, qué es lo que ellos necesitan para poder egresarlos a casa. Muchos de ellos les da un poco de temor llevarlos a casa, llevar a cabo cuidados de un paciente encamado
y pues obviamente también irlos preparando tanto del área de trabajo social como del área de enfermería. Esto de alguna forma nos permite obviamente que los familiares, en este caso los cuidadores, empiecen a organizarse poco a poquito y puedan obviamente mantener una resolución de problemas que de alguna forma nosotros no vamos a dar la solución, tal vez sí vamos a dar algunas estrategias que puedan llevar a cabo para, obviamente, para ese cuidado. Siguiente. Esta estrategia también está basada, pues prácticamente, como les comentaba, en el área de enfermería. Esto, si quisiéramos poner un poquito más en perspectiva, eso lo plasmamos en su momento en la guía de práctica clínica, en la cual, lo que nosotros seguimos pensando es que se deben de establecer algunas estrategias de intervención, no solamente en la educación general, sino también realmente en lo que le está pasando a lo que es al familiar, a lo que es al paciente, y obviamente el poder darles información con respecto a los cuidados del paciente en casa, qué podemos habilitar en cuanto a prácticas del cuidado, eh, algunas medidas para evitar las caídas en casa, el poder tener incluso técnicas de relajación tanto para el cuidador como para el paciente, y pues obviamente a la enfermería también, insisto, ellos pueden sugerir el poder derivarse a algún grupo de apoyo, ya sea por parte del seguro o incluso de manera particular, que ya empieza a haber algunos clubs o algunos otros lugares que les permitan este manejo. Siguiente. El área de trabajo social, pues para nosotros sigue siendo un área muy importante, sobre todo porque ellos son los que nos ayudan a identificar pues la presencia de ciertos datos que puede hablarnos de colapso del cuidador. Y esto finalmente es algo interesante porque pues estamos viendo que poco a poquito, pues obviamente nos vamos sensibilizando, nos vamos concientizando de que pues tenemos que empatizar con estos cuidadores, tenemos que también darle la información y en todo caso que exista la posibilidad de un colapso del cuidador, necesitamos establecer la metodología del caso, como en algún momento ustedes lo hacen de manera pues habitual, para poder establecer un plan de tratamiento y la evaluación o la continuidad de estos casos. También en cuanto al área de trabajo social, en la entrevista, ya estoy casi por terminar, es acerca de nosotros mantenemos un dato del cuidador, el aspecto sociodemográfico, nos permite darnos unos datos de la familia en relación a la red, en cuanto son los tipos de cuidadores, las relaciones familiares, lo que serían los datos económicos y que de alguna forma también lo hacen todos los días, el poder preguntar si existe alguna alteración en el estado de ánimo o ciertos padecimientos crónicos que pudieran también ser una barrera para continuar el cuidado de este adulto mayor. Siguiente. Y pues finalmente también el que por medio de lo que es de la etapa de diagnóstico social, el que podamos el poder establecer lo que es la escala de Sarit para poder determinar efectivamente estamos hablando del colapso y pues obviamente establecer alguna estrategia individual. También tenemos algunas estrategias socioeducativas de manera grupal. Nosotros acá en LUMAE lo que hacíamos con los pacientes colapsados, sobre todo en el área de traumatología y ortopedia, era tomar por lo menos 2 días a la semana para llevar y hacer alguna actividad manual. Y en ese hacer de actividades manuales podíamos platicar con los cuidadores, saber algunas de sus dudas, un poco de educación mientras que hacíamos esas actividades. Bueno, yo no las hacía, en realidad las hacía trabajo social. Y algo que también se implementó por parte de trabajo social es hacer un directorio en el cual les podamos brindar información, pues obviamente de lugares, de centros de día, de cuestiones de organizaciones gubernamentales, de asilos, que en algún momento el cuidador tiene algunas preguntas y obviamente si existe la posibilidad, es una buena forma de poder
disminuir la tensión en el cuidado. Siguiente. Y pues ya para terminar, pues yo quisiera decirles que cuando hablamos de visualizar lo que es el rol del cuidador, es alguien pues fundamental para nosotros. Es alguien que nos va a brindar la información para establecer un diagnóstico, va a ser alguien que nos va a dar la pauta para saber si se van a seguir las indicaciones y sobre todo porque nos va a establecer si existe un factor social en el cuidado del paciente porque tal vez mi tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, mis medidas, todo esté bien. Sin embargo, si no tenemos un cuidador que pueda llevar a cabo este cuidado de manera oportuna, de manera, pues obviamente, eh, pues un poquito más apegada, va a ser muy difícil y eventualmente vamos a tener más ingresos al hospital y obviamente también, pues obviamente, un mayor colapso del cuidador. También importante el que podemos empezar a trabajar de una manera pues un poquito más en conjunto, un poquito más en equipo con el área de trabajo social y enfermería. Ellos son los que nos brindan muchas de las informaciones y que de alguna forma nos ayudan a concientizar y sensibilizar en el cuidado del paciente. Algunas de las estrategias que obviamente seguimos considerando es el poder capacitar a los cuidadores, el poder concientizarlos. Y también, pues obviamente, de alguna forma ayudar a que esta familia se pueda organizar, pero siempre, siempre respetar la resolución de problemas para cada familiar. Y pues obviamente no vamos a hacer al 100% una intervención en la cual nosotros solucionamos o como siempre pensamos que tenemos una varita mágica, pero por lo menos poder guiarlos en un camino que sea el más adecuado para ese paciente. Y algo interesante también es decirle a los cuidadores que se puede compartir el cuidado, que no requieren ser el 100% del cuidado con un solo cuidador. Podemos poder ofrecerlo también a otros familiares, darles la oportunidad del cuidado de este paciente y que obviamente nos pueda disminuir los niveles de estrés. Siguiente. Algo también que, bueno, que me gustó fue que esta frase, ¿no? Me cuido, te cuido, cuidamos. Y eso es obviamente para remembrar lo que sería el Día Internacional de la Persona Cuidadora, que es a partir del día 5 de noviembre de cada año. Y entonces para que podamos visualizar más las actividades de estos cuidadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nubia. Un gusto que nos comparta evidencia, que nos comparta parte de su experiencia, dado que es una persona que desde que yo tengo el gusto de conocerla, sé que este tema es uno de los grandes temas que usted maneja, aparte, obviamente, con todos los cursos que maneja con sus equipos en la unidad donde se encuentra. Quiero felicitarla y tenemos algunas preguntas, todavía tenemos tiempo para poder realizárselas. Nos comenta la Claro. doctora Hernández, Ujú. ante una paciente femenina de 82 años de edad que vive con un hijo soltero, que trabaja, que pasa sola todo el día y acude sola a su consulta, no cuentan con trabajo social en esa unidad, que tampoco hay redes de apoyo, ya se platicó con su hijo. ¿Qué nos sugiere usted en base a su experiencia? Bueno, era lo que les comentaba, eso es alguna situación muy común últimamente. Es muy difícil, sobre todo porque hemos llegado a tener las conversaciones con los familiares y pues obviamente ahí sí estamos limitados. Casi siempre pues no es, pues es muy factible que pudieran tener hermanas que por lo menos nos ayuden a acudir a la consulta o sobrinos que sí puede pasar. Incluso hoy precisamente esa fue la situación de nuestra paciente y era lo que le comentábamos a su sobrina. Sé que no puede venir a todas las consultas, pero por lo menos pues nos gustaría que si no puede venir ella, pudiera venir algún otro sobrino o incluso a la amiga, que tiene una amiga también más o menos de la edad, que la acompaña prácticamente a todas las actividades. Sé que no es lo más, pues obviamente lo más adecuado, porque pues de tener un cuidador principal,
pero esto es una situación que vemos prácticamente todos los días. Importante comentarle a su hijo que independientemente de que nosotros podamos darle las indicaciones, si nosotros no logramos que él pueda acudir a la consulta, pues para nosotros se convierte en un factor de riesgo social y eso sí hay que anotarlo pues en nuestra nota, diciendo que pues independientemente de que sí acude a la consulta, no hay un cuidador responsable y que para nosotros esto es un factor de riesgo social y que eventualmente se considera que puede tener alguna complicación, porque ahí ya no es que nosotros como médicos o el área de enfermería o trabajo social no esté haciendo el trabajo, sino que no tenemos más cuidadores que ofrecer. Muchísimas gracias, doctora. Nos mandan ¿Sí? felicitaciones y nos dicen que pues qué interesante plática y necesaria información. Felicidades por su magnífica ponencia y nos mandan saludos desde Argentina, doctora Nubia. Además de que tiene muchas felicitaciones de varias personas, porque al final de cuentas es un tema pues muy interesante, muy complejo y pues que desafortunada o afortunadamente nosotros como geriatras pues necesitamos tomar en consideración al cuidador, porque podremos hacer las mejores intervenciones del mundo, pero si no tenemos red de apoyo, no tenemos un cuidador, alguien que nos apoye, no vamos a poder tener Así es. buenos efectos o lo que nosotros desearíamos en nuestros pacientes. Además, es bien importante lo que nos Así es. comentó, que se debe de cuidar con amor, con dignidad, que se debe de cuidar desde el respeto y desde la paciencia. Y eso es algo que yo creo que debemos de compartir con todo el personal que participa, que cuida al adulto mayor, porque al final de cuentas, todos vamos a llegar a esa etapa. Entonces, pues debemos de Así es. tener pues la paciencia y el respeto y también comprender que no siempre vamos a poder tener a alguien ahí y no hacer juicios, no hacer situaciones que tal vez así ha venido funcionando y no hay otra mejor manera que funcione. Así es. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos por su Okay. atención, por haber estado con nosotros pese a estos problemas técnicos. Solo me queda recordarles que vamos a tener el próximo congreso de la Academia Mexicana de Geriatría en el mes de junio y que aparten las fechas, que va a ser del 19 al 21 de junio. Entonces, pues esperemos verlos ahí. Muchas gracias, doctora Nubia, nuevamente. Un gusto saludarte. Muchas gracias a todos. Gracias Buenas noches igualmente. a Un todos. abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.